Muy buenos días, el tema de hoy es sabiduría. Vamos al libro de Proverbios capítulo 2, versos 2 al 7. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Sabiduría. Hoy en día usted y yo debemos tener la sabiduría, pero la sabiduría que viene directamente de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, el libro que Él nos dejó, encontramos la sabiduría de Dios. Y muchas veces pretendemos encontrar la sabiduría en libros de filosofía, en libros de pronto de ocultismo, en libros de otras culturas, que creemos que pronto encontramos la sabiduría. Pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que la mejor sabiduría viene directamente de Dios. Y esa sabiduría es la que nos enseña, nos guía y nos orienta a diario. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos ese hábito de la lectura de la palabra de Dios. Muchas veces recurrimos a textos, que esos textos lo que pasa es que nos confunden y nos llevan de momentos de incertidumbre, de angustia y de zozobra, en cual no encontramos como una orientación, una dirección clara, un entendimiento claro en cómo debemos obrar y actuar en cada situación que estemos pasando, que estemos viviendo. Pero cuando usted y yo meditamos en el libro de Proverbios, Dios en su infinita sabiduría nos dejó los proverbios. Son 31 capítulos de proverbios y es un capítulo para cada día acorde a la fecha. Y en los proverbios usted y yo encontramos esa sabiduría para cada decisión, para cada pensamiento, para cada actitud, para cada orden, para cada organización, para cada palabra, para cada orden que usted y yo debemos tener en cada cosa que hacemos, hablamos o pensamos hacer. Y ahí en la sabiduría de Dios encontramos esa firmeza, seguridad y esa convicción de Dios para cada situación que estemos viviendo o que estemos pasando o que necesitamos una orientación, un consejo. Y por ejemplo en el libro de Proverbios, en este capítulo 2, encontramos la sabiduría. Y es esa sabiduría que Dios quiere darnos a usted y a mí para comprender y entender qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Hemos venido hablando de los ojos, de los oídos, y ahora seguimos hablando todavía de los oídos. Estar atentos, y es escuchar atentamente la voz del Señor. Es poder escuchar ese tiempo que el Señor quiere hablarnos. Es muy importante que usted y yo, cuando meditemos y estudiemos la palabra, estemos concentrados en la palabra. Porque hay momentos que la persona me dice, no entiendo, no comprendo qué es lo que el Señor habla en la palabra, y no lo entiendo. Pero muchas veces no se entiende es porque cuando se está estudiando o leyendo la palabra, la mente está dispersa, está pensando en otras cosas, de pronto está pensando en el trabajo, en su familia, en una deuda, en una necesidad que está pasando, o en algo que tiene pendiente o que dejó pendiente por hacer, y ahí no está consciente de lo que está leyendo y no está entendiendo el mensaje que el Señor está dando. Por eso usted y yo debemos estar atentamente a lo que el Señor quiere hablarnos. Atentamente es en quietud. Que nuestra mente esté quieta escuchando lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. El día de ayer hablábamos, si inclinares tu oído para escuchar. Pero aquí el Señor dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Inclinar el corazón a la prudencia es que muchas veces los pensamientos dispersos muchas veces nos llevan a ser imprudentes, y esos pensamientos muchas veces, no le dije tal cosa a tal persona, se me olvidó aclararle tal situación, se me olvidó decirle unas cuantas cosas a tal persona, pero es que espere que lo encuentre y sigo leyendo. Pero ya no está concentrado, pero está pensando más en el inconveniente, el problema que pudo haber solucionado o va a solucionar sin estar atento a lo que el Señor quiere decirle. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Increíble cómo el Señor nos habla de prudencia. Fuera de que nos dice de la sabiduría va ligada a la prudencia. Debemos ser prudentes aún en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestros hechos, pero también en nuestras palabras. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. O sea, debe prevalecer la inteligencia antes que el hablar o actuar. Que el Señor nos dé esa inteligencia de cómo debemos hacerlo, hablar y actuar para determinada situación.
si como a la plata la buscares. Como el Señor nos dice, porque muchas personas se afanan por buscar el dinero, por buscar la plata, pero no buscamos lo más importante, la sabiduría de Dios. Y aquí como hace la comparación, el Señor dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea que así como usted y yo buscamos esa afán por estar laborando, por estar trabajando, por conseguir la provisión para la casa, conseguir el dinero, de pronto por cambio de casa, comprar el carro, comprar un apartamento, comprar de pronto una provisión, comprar algo nuevo para la casa. Y nos dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, en el corazón de nosotros debe estar más que todo en buscar al Señor, no en buscar las riquezas. Porque cuando usted lee en Mateo 6:33, el Señor Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa es añadidura que nosotros siempre vamos y es buscando y después buscamos de Dios. No, es buscar primeramente al Señor y Él nos dará esa añadidura. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento que el Señor tiene para esa situación que estás pasando? Esa situación difícil, de pronto ese problema, esa dificultad que está pasando en su área laboral, su área financiera, su área familiar, en su área ministerial, de pronto su área matrimonial. ¿Cuál es la dificultad que usted tiene, pero no ha escudriñado lo que el Señor quiere darle a entender a través de la Escritura? Quiere darle esta sabiduría para orientarlo y direccionarlo. Y por eso dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Él da la sabiduría, pero siempre y cuando usted y yo la busquemos. Por eso cuando usted lee en el libro de Santiago, capítulo 1, dice, el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará sin reproche. Y en cada texto el Señor nos está hablando sobre la sabiduría. Dice esa sabiduría que Él quiere darnos a usted y a mí para todas las situaciones que se presenten o que estemos pasando, es tomar esa sabiduría, pero el conocimiento de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué de su boca viene? De lo que estamos leyendo, de lo que usted y yo escudriñamos y meditamos en la palabra, así como la buscamos como a tesoros, así si la buscamos, encontraremos y veremos lo que el Señor tiene y viene de su boca, y viene el conocimiento y la inteligencia para obrar y actuar en esa situación que se va a hacer, o lo que el negocio que usted tiene pendiente, ese proyecto, ese cambio de casa, de pronto cambio de apartamento, de pronto usted está pensando en cambiar su área laboral, de trabajo, de una empresa, o montar un negocio. Aquí está la respuesta. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, y Él le hará ese conocimiento y la inteligencia para saber cómo debe obrar y actuar en esas situaciones y qué decisión debe tomar. No es tomar decisiones en nuestros conocimientos, nuestras actitudes, nuestras fuerzas, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, lo que yo debo hacer es esto, sin consultar al Señor. Dice, el provee de sana sabiduría a los rectos. De sana sabiduría a los rectos es quien busca y depende del Señor. Los que somos transparentes, fieles, sinceros delante del Señor, pero también los que somos honestos aún en los negocios, aún en las finanzas, aún en el trabajo, que no de pronto no seamos deshonestos, llevándonos cosas incorrectas o retrayendo cosas que no nos corresponden a cada uno de nosotros. Dice, el provee de sana sabiduría a los rectos. Que el Señor nos haya rectos a usted y a mí para darnos esa sabiduría y el conocimiento del Altísimo. Dice, ese escudo a los que caminan rectamente, porque aún así, si usted y yo caminamos con el Señor, en el temor a Jehová de los ejércitos, cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y obedeciendo lo que dice su palabra, dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. O sea, usted y yo debemos caminar rectamente, no para demostrarle a los demás que yo soy honesto y transparente, delante del Señor, porque hay muchos que aparentan delante de otras personas ser honestos, ser transparentes, pero mentiras, hacen cosas incorrectas e indebidas, y el Señor es el que lo sabe todo. Por eso usted y yo debemos actuar en la sabiduría, pero es esa sabiduría que el Señor nos provee de sana sabiduría, no es sabiduría torcida, de sabidurías que llevan al conocimiento de perversidad, de mentira, de falsedad. No, Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón, que usted y yo proveamos esa sabiduría a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.